A Peter Dragicevich. ¿Cómo está, Peter? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un gusto en saludarlos. Igualmente. Bueno, es que venía escuchando precisamente el programa de ustedes. Ya. Y la verdad es que, bueno, primero felicitar al periodista que estaba hablando respecto a las características de los terrenos y de cómo era la zona en el momento que se inicia la construcción del estadio. Pero para ser bien exacto, porque me tocó vivir exactamente ese proceso en detalle, solo aclarar lo siguiente: el estadio, en el estadio, los recursos de Carlos Caselli no fueron utilizados, al menos que hayan sido en la época de Aladino Galvez, Héctor Galvez, no posteriormente. Después de eso, el estadio quedó inmovilizado, y efectivamente el año 1988, nosotros iniciamos la campaña de la Colotón, que en definitiva lo que permitía era no solo el aporte de los socios Colo-Colo, que no fue tan significativo, sino que el aporte de las empresas que iban a comercializar sus productos en el estadio y que iban a anunciar en el estadio. De ahí se obtuvo la gran cantidad de recursos que permitía la terminación del estadio. Eso estaba totalmente financiado. Lo que permite Hugo Rubio, la venta de Hugo Rubio, más bien dicho, para ser más exacto, lo que permite es la construcción de la tribuna Rapa Nui. Eso es lo que se construye con los recursos que recibimos de Hugo Rubio, que no estaban considerados en el plan original, por razones obvias, porque no nos alcanzaban todos los dineros, pero sí está considerado con los recursos propios, con los recursos obtenidos de estas campañas de marketing y con la incorporación de las empresas comercializando sus productos dentro del estadio, permitió generar los recursos para dar la terminación completa del estadio, que significaba poner los asientos, hacer los ingresos, cerrar el estadio, hacer todo el tema sanitario, que no existía nada, hacer todos los controles, las casetas, etcétera, etcétera. También otra aclaración: la verdad es que lo que alcanza a hacer Héctor Galvez son las tribunas de cemento, pero el piso. Por eso cuando se inaugura contra Aviación en ese mentado partido... 75. Exacto, la gente tuvo que estar en pie, porque no habían asientos, o sea, no se podía sentar uno. Lo que estaba hecho era la base. Lo que había que hacer a continuación era poner las bases de los asientos y poner, digamos, lo que se puso en definitiva, que era el pizarreño, que resultó una mejor alternativa que poner la madera, que era la que tenía el Estadio Nacional. Pero ese era el nivel de terminaciones, y no se pudo seguir jugando en el estadio, como consecuencia de que después del segundo partido no estaban habilitados los baños en forma conveniente, había todos negros, y eso significó que la autoridad optara por cerrarlo y no permitir su funcionamiento. Eso es un poco para ¿cómo se llama?, ser más preciso en los antecedentes. Asimismo, y ratifico lo que usted acaba de decir, ese mito que se construyó en torno a que el gobierno militar habría otorgado a Colo-Colo 300 millones para terminar el estadio, eso quedó claramente establecido que jamás fue así. Por lo demás, nada, en ninguna parte se registra eso. Pero bueno, hay algunos que todavía, con un poco el propósito de bajar el perfil, por ser hoy día el estadio más grande que tiene Chile y por ser de un club particular como es de Colo-Colo, creo que es un motivo de orgullo y no debe ser motivo de cuestionamiento. Peter, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Gerardo Ayala, buenas tardes. Hola, Gerardo, tantos años, hombre. Sí, te escuché en una intervención hace algunos días en el Club Providencia y me pareció fantástico lo que dijeron ustedes. Verdaderamente hicieron justicia con lo que ha sido la verdadera historia de la quiebra. Y yo, con respecto, ya que estamos hablando del tema de Colo-Colo y del estadio, me pregunto, ¿por qué no se tomó en consideración como activo el estadio Colo-Colo, ya que con eso bastaba para impedir la quiebra? ¿Por qué eso nunca se consideró? Bueno, buena pregunta, Gerardo. Lo que pasa es que la petición de la quiebra fue sobre la corporación, no fue sobre la inmobiliaria, y la inmobiliaria es la dueña del estadio. Pero en definitiva, para ser también muy justo, el gran tenedor del dueño del estadio es precisamente Colo-Colo, la corporación. Lo que pasa, Gerardo, que el tema de la quiebra es un tema que no tiene ningún sentido ni ningún fundamento final. Estas corporaciones de derecho privado sin fines de lucro no estaban sujetas a la ley de quiebra, y no estaban sujetas por una razón muy simple, porque al no ser productos de comercio que tienen dueños, en definitiva las corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, tal como los garrelistas, bomberos, etcétera, etcétera, en caso de su disolución por falencia económica o por lo que sea,
deben ser entregadas a manos del presidente de la República, y el presidente de la República determina qué hace con los bienes. Ahí hay una prelación donde primero se entrega a bomberos, después a Cruz Roja, etcétera, etcétera. Pero aquí se saltó la ley, definitivamente. Se buscó la forma de justificar una quiebra que la verdad es que no tiene ninguna justificación. Producto de ello es que a los 2 o 3 años se vendieron jugadores que superaban largamente la deuda que tenía Colo-Colo. La deuda que tenía Colo-Colo era una deuda contingente, era una deuda como que tiene cualquier empresa en Chile, que evidentemente nos estaba haciendo pasar un muy mal momento del año 2001. Estábamos con mucha apretura, incluso tuvimos atraso en los sueldos, pero estamos en vías de superar esa situación. La verdad que no se nos permitió eso porque había todo un interés general del medio de privatizar la actividad. Y bueno, y había muchos intereses de gente que quería invertir en el fútbol y que quería tomar propiedad, y al final eso fue lo que ha pasado. Y al final también con una acción bastante, diría yo, unilateral de parte del gobierno en torno a los impuestos, hizo una interpretación de los mismos, y el año 2001 o 2002 decretó que la deuda total del fútbol se elevaba a los 22.000 millones de pesos, girándole a todos los clubes los impuestos correspondientes, con lo que hizo quebrar toda la actividad, y eso obligó entonces a que todos los clubes se fueran a manos privadas. Es una pena que llevemos los colocolinos del corazón. Evidentemente que bien tenemos una dosis de responsabilidad importante en todo esto, haber generado, por así decirlo, las condiciones, no voluntariamente, pero haber estado pasando por un muy mal momento, lo que significó que desde afuera se viera esto como una acción poco menos que salvadora, reivindicatoria, y que de ahí en adelante iba a ser mucho mejor, pero las cosas en el fútbol no son tan fáciles, ni tampoco se arreglan con dinero, sino que hay un montón de factores que tienen que interactuar para poder hacer que esta actividad sea una actividad virtuosa y no sea, como es hoy día, viciosa, porque al final del día que estamos metiendo en un círculo vicioso de pobreza más que de riqueza. Perfecto, Peter, te agradecemos la gentileza de haberte comunicado con nosotros. Un abrazo a la distancia, y algún día se va a escribir el libro sobre la verdadera historia y los verdaderos responsables de la quiebra de Colo-Colo. Esperamos que así sea, y de nuevo, claro, un saludo muy afectuoso, y qué gusto y qué alegría me da de nuevo verte en estas líderes. Tú eres un destacado periodista deportivo, así que me da mucho gusto, y saludo a los otros integrantes ahí que no tengo el gusto todavía de conocerlos. Peter, por favor, no cuelgues, te va a hablar el productor del programa. Gracias por haberte comunicado con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo, esté muy bien. Ha sido un gusto y le agradezco la oportunidad. Pato, yo quiero decir una sola cosa, ya que está fuera del aire Peter Dragice. Yo estuve muy cerca de Colo-Colo, incluso trabajé en Colo-Colo en la época posterior a Peter Dragice junto a Eduardo Menichetti, y aunque mi abuelo me decía no pongas nunca la mano al fuego por nadie, yo podría poner la mano al fuego que ninguno de esos dirigentes se dio un peso para la casa. Podría asegurarlo. En el caso de Peter Dragice, en el caso de Eduardo Menichetti, ellos dejaron parte de su patrimonio, parte importante de su patrimonio por Colo-Colo, y después fueron pero vilipendiados. A lo mejor cometieron errores, no lo niego. A lo mejor administraron mal el club, no lo niego. Eso es digno de un análisis subjetivo. Pero te digo, puedo poner las manos al fuego que no se llevaron ningún peso y fueron tratados pero de una manera pero absolutamente horrible y con una ingratitud tremenda hacia los dirigentes que propiciaron que el fútbol chileno tenga la única Copa Libertadores de su historia. Me parece que alguna vez se le tendrá que hacer un reconocimiento a este tipo de dirigentes que evidentemente le legaron a Colo-Colo algo que hasta ahora no tiene ningún club del fútbol chileno. Sí, bueno, por lo menos Eduardo Menichetti tiene su gusto en el Estadio Monumental, tiene la calle departamental que ahora lleva Eduardo Menichetti, y Peter está también en el Museo Colo-Colo, en el reconocimiento. Perfecto. Bueno, nos sorprendió de todas maneras que Peter Dragicevic se comunicara con nosotros. Una sorpresa, no estaba en nuestros planes. Alteró un poco el desarrollo del programa, nos quedan pocos minutos. ¿Cuál sería la formación tentativa del equipo del Campanil, Freddy? De la Católica. Te iba a comentar de la Católica. Católica, claro, que juega con...